Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Amigos, por favor, ruego su atención en este bloque de nuestro programa. Les voy a hablar de una enfermedad que yo tengo. Es algo que viene a ser una especie de catarsis con dos especialistas, porque se trata de una condición con la cual he convivido casi 50 años. No es porque tengo 56, pero 50 años desde que yo me acuerdo. Y resulta que se trata de la rinitis alérgica. Y esto asociado además a un tema de broncoespasmo. Yo les he explicado y les he contado cuando hemos hecho o tocado el tema de asma bronquial, que fui un niño asmático un poco complicado, además, que tenía que acudir a emergencias cada vez que me resfriaba, cada vez que tenía una pequeña intoxicación, una infección viral. Y esto es algo con lo que hemos aprendido a convivir. Pero estamos hablando de que esto tiene 50 años. Ya la ciencia ha mejorado. Ya los conocimientos médicos también se han depurado. Y por eso consideramos sumamente importante evaluar y volver a discutir el tema de la rinitis alérgica, asociada muchas veces al broncoespasmo y a problemas de otorrinolaringología. Para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Pérez, ella es alergóloga, y el doctor Cristian Gómez, otorrinolaringólogo de Neumología Peruana. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por comenzar, por estar con nosotros. Doctora, usted debe tener en su arsenal, digamos, de pacientes, muchas personas, como en mi caso, que han convivido con su rinitis durante muchísimos años y a punta de clorfenamina, que es lo que se usaba en esa época, bajaban de alguna manera los síntomas, pero terminaban muchas veces complicados con enfermedades bronquiales. Explíquenos un poquito este panorama, por favor. Sí, los pacientes alérgicos, como usted mismo comenta en su caso, muchas veces no sienten sus síntomas, se acostumbran a convivir con ellos, ¿no? Piensan que es normal tener esa congestión nasal, esos mocos en la mañana, pero también la rinitis nos da un factor de riesgo para realizar enfermedades como el asma, por ejemplo, ¿no? Tenemos el asma bronquial, que también puede ser empezado por una alergia, un asma alérgico, y esto nos va pues a conllevar a signos más digamos, más riesgosos, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción de vías respiratorias, que cuando haya el invierno la persona se va a complicar, va a tener más infecciones y esto va a ir dejando secuelas, ¿no? Ajá. Doctor, desde su punto de vista, o sea, es una de las consultas más frecuentes, me imagino, en un consultorio de otorrino. Sí, claro, es el pan de cada día. El pan de cada día. Sí, tenemos que la rinitis es la inflamación producida muchas veces por alergenos o elementos que desencadenan esta inflamación. Conmigo, por ejemplo, hasta el olor de una góndola de un centro comercial, especialmente los que son de lavado, de jabones e insecticidas. Yo paso por ahí y en un minuto tengo el pecho cerrado y moquitos en la nariz. Claro, es ese elemento que ha activado la alergia en una persona que ya tenía predisposición. Entonces puede ser, como en su caso, los olores fuertes, los detergentes, ahora que está muy de moda la desinfección con lejía, el polvo, los ácaros, el polen y en Lima lo que tenemos principalmente es la humedad, ¿no? Ándate a Tarma, como decían antes, ¿no es cierto? Así se solía decir. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Ya hemos hablado de manera general los síntomas y después vemos inmediatamente las causas. Los síntomas vienen a ser básicamente rinorrea, congestión nasal, respiración bucal, dígame más. Por ejemplo, Picazón tenemos picazón de de nariz, de ojos, incluso lagrimeo ocular. Ajá. Y también tenemos personas que llegan a hacer un poco de tos asociada, ¿no? a todo este cuadro. Incluso tenemos algunas personas que hacen unos pliegues o algo así oscurito debajo de los ojos, que también es un signo de la rinitis, de la persona alérgica, ¿no? Y que ha convivido tanto tiempo con ella. ¿no? Aparte pues de los síntomas que puede dar el mal descanso, ¿no? y la irritación que es posterior a ello. ¿Qué ve usted, doctor, cuando entra con una rinoscopía a una rinitis? Lo primero que vamos a ver es una mucosa, que es la recubierta que tenemos dentro de la nariz, que está inflamada.
los cornetes, que son unas estructuras que tenemos que sirven para calentar el aire, inflamados, grandes, congestionados, rojos. Rojos, así, rojos inflamados, así que uno se da cuenta que eso no es normal. Exacto, un tamaño importante, y eso también hace que dificulte la respiración. Por eso que el paciente dice, no, se me obstruye la nariz, se me tapa un lado, se me destapa el otro, y así van alternando, ¿no? Perfecto. Quiero hacer una pregunta de discusión, doctor. Esas gotitas que uno se solía poner, ya no felizmente porque me pude salir de eso, pero crean cierto grado de adicción o necesidad, o más bien van bajando la posibilidad de mejorar, o se necesitan más dosis, los descongestionantes nasales en gotas. Te pueden destapar la nariz, pero crean después una dependencia espantosa. Lo digo como paciente en este caso. A mí me pasó por varios años. Sí, la verdad que yo muchas veces no recomiendo su uso porque al comienzo nos va a dar una mejoría importante. Entonces el paciente lo vuelve a usar, pero esta mejoría son 7 días, 10 días y después genera lo que es la tolerancia. La tolerancia es que el paciente necesita más dosis para llegar al mismo efecto que tenía al inicio y para nosotros es muy difícil que el paciente después lo quiera dejar. Y el problema que nos da temas de taquicardia, la mucosa nasal, la adelgaza, incluso la puede perforar, ¿no? Ese es un tema, doctor, lo digo porque me pasó. O sea, hoy día estoy dando esta enfermedad que le he tenido toda mi vida en realidad. Y usted mismo se ha dado cuenta cuando hemos llegado al programa, cuando ha llegado, vaya a mi consultorio, me dice doctor. Y es verdad, porque uno aprende a convivir con ello. Muy bien, las causas ya las hemos visto, básicamente alergenos y algunos cambios bruscos de temperatura. Pero ¿por qué nos deberíamos hacer específicamente la prueba de alergia? Y esto sí me parece un dato porque esto no existía pues en mi época. Es algo bastante novedoso que ya está muy bien probado y que además nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Exacto. La prueba de la alergia nos va a permitir determinar cuál es el alergeno que nos está causando estos síntomas, ¿no? ¿Pueden haber más de uno? Sí, pueden haber más de uno, exactamente, ¿no? Algunas veces tenemos pacientes que reaccionan o son hipersensibles a muchos, pero siempre hay alguno que tiene un grado más, que va a aumentar o que va a dar más los síntomas, ¿no? Entonces, esta prueba de alergia que tenemos es el prick test o prueba cutánea, ¿no? Que la vamos a realizar con varios alergenos, más que nada los respiratorios tenemos pues ácaros, lo que viene a ser hongos ambientales, el polvo de casa, luego tenemos epitelio de perro, de gato, bueno, caspa, ¿no? Que es en este caso el alergeno del perro, del gato, sí. Y doctora, una vez identificado este alergeno, ¿cómo me desensibilizo a ese alergeno? El tratamiento para poder desensibilizar se llama la inmunoterapia antialérgica, ¿no? Que lo conocemos comúnmente como vacunas para la alergia. En este caso le va a ser el mismo alergeno, pero ya tiene un tratamiento, es procesado, de tal manera que nuestro organismo lo va a ir aceptando y va a aprender a tolerar, a convivir con él. Ya no vamos a tener esos síntomas pues molestos que antes teníamos, ¿no? Esto se puede hacer, por ejemplo, si yo soy alérgico a los camarones, puedo comenzar a comer un camaroncito diario y así se me va la alergia eventualmente. No, bueno, en este caso la alergia alimentaria también es otro mecanismo, ¿no? Y no es la forma, tal vez en casa hacerlo, no. Como le comento, pues estas vacunas, inmunoterapia ya es procesada, ya viene en dosis incluso. Cada mes vamos a ir avanzando o aumentando la dosis para que nuestro organismo lo vaya reconociendo de a poquitos, ¿no? Desensibilización. Esa Ese es perfecto. la palabra clave. Doctor, a veces es necesaria, o sea, esto es manejo médico fundamentalmente y uno recurre a un arsenal de medicamentos que pueden incluir desde la desensibilización hasta inmunoterapia o más bien corticoides o descongestionantes, etcétera. ¿Hay otros tratamientos más invasivos con respecto a esto o todavía están en manejo, en estudio? No, sí, el tratamiento inicial va a ser médico, ¿no? Tenemos los antiinflamatorios en spray, como los corticoides intranasales, se combinan con antihistamínicos. Podemos usar también el tema de la inmunoterapia que nos explicaba la doctora, pero muchas veces estos cuadros no mejoran con el tratamiento médico y tenemos que plantear la cirugía. En pacientes que tienen los cornetes muy grandes,
el reducir el tamaño de los cornetes va a ayudar mucho a su alergia. Ojo, esto no significa que el paciente ya no va a necesitar tratamiento. Lo va a necesitar más adelante, pero va a controlar ya mucho más los síntomas. También podemos tener un tabique desviado que hay que corregir, o a veces también tenemos pólipos que hay que retirar, ¿no? Haciendo todo este manejo combinado de cirugía con tratamiento médico, controlamos mucho la alergia. De acuerdo. Evidentemente no todas las rinitis necesitan cirugía. Evidentemente no todos los pacientes se pueden meter en el mismo saco. Lo importante es que uno tenga un diagnóstico certero y un manejo adecuado. Y para eso uno tiene que acudir al médico especialista y punto, ¿no es cierto? O sea, por ahí quisiera que ustedes den su mensaje final desde el punto de vista de la alergia y desde el punto de vista de la inflamación y del médico otorrino. Bueno, del punto de vista pues del alergólogo, sí, si bien es cierto es una especialidad no muy conocida, que recién estamos pues saliendo más especialistas en este campo, es muy importante el manejo, ¿no? Porque como decía el doctor, de repente ya tenemos unas pólipos o unas cornetes nasales muy grandes, ¿no? En su momento la cirugía es requerida, ayuda, pero si no controlamos la alergia, que de repente es el causante, van a volver a presentarse o los síntomas van a volver a molestar, ¿no? Entonces es importante el manejo en conjunto. De acuerdo. ¿Usted, doctor? Bueno, sí, siempre decir a nuestros pacientes de que es bueno tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico certero, porque muchas veces el paciente confunde lo que es sinusitis con rinitis. Tengo casi todos los días pacientes que vienen diciendo tengo sinusitis, cuando en verdad lo que tienen es rinitis. Ahora, uno se puede convertir en el otro. Claro. Entonces es oportuno que el médico haga el diagnóstico para que haga el manejo. Como dijimos, un manejo clínico, médico, y si es que hay fracaso, plantear el tratamiento quirúrgico. Muy bien, amigos, está clarísimo el mensaje. Si usted tiene molestias respiratorias altas, si usted tiene problemas que incluso pueden complicar el oído, nariz, garganta, bronquios, es muy importante que usted acuda a un médico especialista para encontrar el camino adecuado, escoger el tratamiento médico oportuno y va a salir del problema, porque esto tiene solución y uno no tiene por qué estar sufriendo toda la vida de esto que ya tiene un tratamiento. ¿De acuerdo? Exacto. Muy bien, muchísimas gracias amigos, gracias por habernos acompañado en este bloque del programa. Gracias a la doctora Gabriela Pérez, alergóloga, al doctor Cristian Gómez, otorrinolaringólogo de Neumología Peruana. Muchísimas gracias amigos y a ustedes, por favor.